El título se llama Desarrollar la justicia de Dios. Nosotros tenemos que aprender a desarrollar la justicia de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias en esta mañana. Gracias por este tiempo que vamos a estar en tu presencia escuchando tu palabra. Tu palabra nos enseña y nos dice que nosotros somos limpios por tu palabra. Y esa palabra es lo que nos limpia, la que nos purifica. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Desarrollar la justicia de Dios. En esta mañana yo meditaba en algo. Muchos de nosotros que seguimos escuchando de muchos cristianos que Dios nos purifica a través del fuego. Y que el oro es purificado por el fuego. Y comparan el fuego literal con una lucha, con una prueba en tu vida, porque ellos dicen que de esa manera Dios te purifica. Y yo meditaba en eso y traía a memoria el fuego del mundo comparado con el fuego de Dios. El fuego de Dios, cuando los 3 jóvenes hebreos los arrojaron al horno, el fuego de Dios quemó las ataduras y el fuego del mundo no tocó a los jóvenes. Entonces nosotros, ese fuego que muchos cristianos dicen es el que te purifica, son luchas y pruebas, no es fuego de Dios, porque el fuego de Dios no te quema. Amén. El fuego de Dios pudre toda atadura, rompe todo yugo. Lo único que nos limpia, ¿verdad? Los religiosos dicen, el fuego de Dios te purifica como el fuego purifica el oro. Nos comparan, lo hacen literal, que tu lucha, que tu prueba, que tu enfermedad es un fuego que te va a purificar, ¿no es cierto? Jesús lo dice bien claro. Ustedes están limpios por mi palabra. Ustedes no necesitan que nadie lo limpie. ¿Quién los limpia? La palabra. Amén. El fuego de Dios, cuando vino el Espíritu Santo, dice, vino un fuego repartido. ¿Y qué les dio? Lenguas. Ese fuego quemó a los discípulos, no. Ese fuego les dio una nueva lengua. Amén. Tenemos que ser bien conscientes de todo esto y sacar toda la religiosidad que pusieron en nuestra mente, en cual ha logrado tener cautivo a muchos hermanos. Hoy vamos a hablar, desarrollar la justicia de Dios. Acompáñenme a Génesis 15, 5, la justicia de Dios. Tenemos que saber qué es la justicia de Dios en mi vida y yo irla desarrollando. Amén. Génesis 15:5 dice, lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos, cuenta las estrellas si las puedes contar, y le dijo, así será tu descendencia. El verso 6, le creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Si nosotros miramos el verso 5, fíjate, Dios, yo me imagino, nosotros si leemos verso 5 y verso 6, inmediatamente lo leemos. Pero si hacemos una pausa en el verso 5, donde dice el Señor, lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos, entonces tienes que darte una idea que cuando Dios te llama, Dios te escoge, te enseña lo que Él tiene para ti. Y tú tienes que pensar, wow, es tremendo. Dios tiene ese para mí. Dios te da un tiempo para que reflexiones y para que creas. En ese momento, me imagino que Abraham solamente escuchó de Dios y meditó. Yo creo en ese tiempo se hizo sus preguntas. ¿Cómo va a ser posible? Yo no tengo hijos y Dios me está diciendo que mi descendencia va a ser como las estrellas. Yo no puedo contar las estrellas, yo no voy a poder contar mi descendencia. ¿Cómo va a ser posible que mi esposa es estéril y ya somos de edad grande, pero este Dios me está diciendo que mi descendencia va a ser grande? ¿Cómo lo va a hacer? Me imagino que dijo, no me importa cómo lo vaya a hacer, yo le voy a creer. Y a Dios le agradó eso. Porque el verso 6 nos dice, creyó a Jehová, ¿y qué sucedió? Le fue contado por justicia. Esto me quiere decir que yo puedo ser la persona a mí, hablar en un idólatra,
estaba en un pueblo lleno de idólatras. Mas sin embargo, cuando lo llamó Dios, obedeció la voz de Dios y aprendió a creerle a Dios. Esa persona que salió de un pueblo de idolatría, le creyó a Dios en un lugar donde él pudo meditar, pudo pensar, y ¿qué sucedió? Dios se lo contó por justicia. Dios, en esos dos versos, en el verso 5, especialmente, le mostró algo inmenso a Abraham. Dios le mostró la majestad de su poder, la majestad de un reino. Al mostrarle las estrellas, le estaba mostrando la majestad de su imperio, de su poder. Ahí es donde todo esto se distorsiona por causa de la religión. Cuando tú ves el cielo y dices, esa es la majestad del Dios que yo le sirvo, no ves que la majestad de una religión, ves la majestad de un reino poderoso. ¿Amén? ¿Están siguiendo? Amén. Ok. Cuando Dios le hablaba, Abraham veía en su interior el poder de esa voz que le hablaba. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, tú tienes que dejar que tu interior aprecie, valore, se goce, se enamore de esa palabra que tú lees. Así sucedió con Abraham. Eso le agradó a Dios. Cuando Abraham logró eso le agradó a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Se lo tomó como justicia. Esto muestra que para nosotros en este tiempo, ¿cómo somos justos? Nosotros somos justos a través de la muerte y resurrección de Jesús. Eso nos hace justos delante de Dios. No necesitamos nada más. Si tú recibiste a Jesús como tu Señor y como tu Salvador, ya tú eres justo delante de Dios. Amén. Ya no tienes que hacer nada. Lo único que tenemos que hacer es creer. Amén. Es lo único que tenemos que hacer. Yo tengo que creer que yo soy justo delante de Dios. Pero desafortunadamente, cuando mezclan la ley con la gracia, te ponen una conciencia de gracia, porque por la gracia fuimos salvos a través de la fe por Jesucristo, pero al mismo tiempo te están siempre detrás de ti mencionando los 10 mandamientos. Logran poner una mente de conciencia, una conciencia de la gracia, pero también logran poner una conciencia de pecado. Ahora eres un creyente nacido de nuevo, con conciencia de pecado y conciencia de gracia. ¿A cuál vas a atender? A la gracia. Pero si constantemente nos están recalcando la paga del pecado de muerte, eres un pecador. Aquí hay gente idólatra, aquí hay gente fornicaria, aquí hay gente adúltera. Constantemente te están marcando la ley. No puedes desarrollar la gracia. Eso no es el reino, eso es religión. Yo puedo estar aquí predicando, trayéndote este mensaje de Dios, y yo voy a entrar a una persona que no es de mi agrado. Voy a decir, el Espíritu de Dios me está revelando y aquí hay una persona. ¿Por qué la voy a entrar? No es el Espíritu de Dios, es el Espíritu de condenación que se mueve dentro de la religión. Por eso nosotros tenemos que aprender a desarrollar la justicia de Dios. Amén. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que tú y yo fuéramos hechos justicia de Dios. Jesús no conoció pecado, mas sin embargo Él tomó todos mis pecados, todos sus pecados. Cuando Él tomó todos mis pecados, Él me hizo justo delante de Dios. Si Él me hizo justo delante de Dios, yo le tengo que creer lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Yo no le tengo que creer lo que la religión quiera poner en mi mente, en mi conciencia y en mi corazón. Si Él me hizo justo delante de Dios, yo tengo que vivir una vida justa en esta tierra. Porque es una promesa y es un regalo de Dios. Él me hizo justo a través de Jesucristo. Jesús tomó la conciencia de pecado
y nos dio una conciencia de justicia para que la conciencia de justicia creamos a todo lo que Dios nos dio y nos habla en su palabra. Por eso tenemos que desarrollar la justicia de Dios. A través de la muerte y resurrección de Jesús, Él nos ha hecho justos. Tú y yo tenemos que desarrollar esa conciencia de justicia. Estamos pasando en momentos bien difíciles. Si analizamos nuestras vidas y la comparamos con Daniel, con David, con Moisés, nosotros, Jesús nos dice que tenemos mejor vida que ellos por el Espíritu Santo que individualmente está en nosotros. Pero mira las circunstancias. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Yo tengo que saber que el que vive en mí, dice, es más fuerte que el que está en el mundo. Yo tengo que saber que no hay condenación para mí porque yo soy en Cristo Jesús. Yo tengo que saber que el Espíritu Santo que está en mí es el mismo Espíritu que estuvo en Jesús y le resucitó de entre los muertos. ¿Están de acuerdo con eso? Amén. Eso dice la palabra. Yo lo creo. Ahora, si el Espíritu Santo, no digo si, el Espíritu Santo de Dios está en mí, yo tengo que creer que ese Espíritu Santo nada lo puede contaminar. Van a tratar de contaminarlo. Van a tratar, el COVID-19 va a querer contaminar mi cuerpo. Pero ¿quién vive en mí? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo no puede ser contaminado con nada. Yo tengo que saber que mientras yo esté en esta tierra, tengo el Espíritu Santo de Dios y ese no puede ser contaminado con nada. Y si yo lo permito, yo creo, yo vivo la justicia de Dios porque Dios me hizo justo, esa cosa no va a poder contaminar mi cuerpo porque mi cuerpo está lleno del Espíritu Santo. Amén. Amén. Por eso tenemos que conocer la justicia de Dios. Jesús tomó la conciencia de pecado y nos ha dado una conciencia de justicia para con la conciencia de justicia creamos todo lo que Dios nos dio. Cuando yo tengo una conciencia de justicia, yo creo todo lo que Dios me da y todo lo que la palabra de Dios dice. Yo lo creo. Porque mi conciencia es una conciencia de justicia. Vamos a ir a Romanos 3:21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Pablo le decía a los romanos, pero ahora, aparte de la ley, les estaba diciendo, ok, a ustedes se les enseñó la ley. Pero aparte de la ley, dice, aparte de la ley, se ha manifestado que la justicia de Dios. O sea, ya no tienen que vivir por la ley. Ahora tenemos que vivir por la justicia de Dios. ¿Cómo tú y yo vamos a lograr desarrollar la justicia de Dios? Tenemos que desarrollar la justicia de Dios sabiendo, meditando que Cristo Jesús nos hizo justos delante de Dios. Dice, testificada por la ley y por los profetas. La ley de Moisés hablaba ya de la justicia de Dios. Los profetas, como dice Jesús en Lucas 16:16, desde Moisés y todos los profetas hasta Juan, que era anunciado, el reino de los cielos era anunciado. Amén. Ya venía anunciando una parte fundamental de lo que es la justicia de Dios. Verso 22 de Romanos 3, de la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Eso es lo único que nos da justicia. Tu fe en Jesucristo, no tu fe en la ley. Pablo decía, aparte de la ley hay la justicia, pero la ley fue quitada. Ahora la justicia, dice, la justicia de Dios por medio de la fe. ¿Cómo es la justicia de Dios? A través de la fe. ¿En quién? En Jesucristo. No la fe en el pastor, no la fe en tu congregación, no la fe en tu ley, sino la fe en Jesucristo. Porque Él fue el que murió por tus pecados y te hizo salvo por gracia y te dio su justicia. ¿Cuántos pecados cometió Jesús? Ninguno. Fue justo. Y murió como el peor pecador. Para llevarse tus pecados y los míos. Ahora tú y yo tenemos que saber que somos justos por la gracia de Dios. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. No hay diferencia. Todos los que crean. No hay diferencia, solamente todos los que crean.
Verso 23 es el favorito de los religiosos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Verso 24, siendo justificados gratuitamente. Mira, muchas veces solamente te marcan, la religión solamente te marca Romanos 3, 23. Por cuanto todos pecaron, es que tú eres un pecador, y te marcan la ley, y te marcan ese verso. Pero no te dicen los otros dos anteriores, que tú eres justo por la fe que tú tienes en Jesucristo. Ahora, cuando tú sabes y desarrollas tu justicia, aunque dice por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ya el otro verso anterior te ayuda a realizar que tú eres justo delante de Dios. Te ayuda a desarrollar una justicia. Ya el verso 23 ya no te afecta porque tu conciencia es una conciencia de justicia. Una conciencia que fue elevada y que fue a un grande nivel a través de la fe. ¿En quién? En Jesucristo. A través de la fe en Jesucristo. Verso 24, siendo justificados. ¿Cuánto pagaste? Nada, gratuitamente. A través de su gracia. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Regresemos a Génesis 15. En Génesis 15, dentro, ya leímos, le mostró las estrellas. Dios le demostró la majestad de su reino. ¿Qué le demostró? La majestad de su reino. Amén. Abraham, se lo demostró a Abraham. ¿Okay? Como les decía al comienzo, me imagino que cuando Abraham escuchó, voy a hacer de ti una descendencia como las estrellas, como te decía al principio, me imagino que Abraham se quedó pensando, meditando, ¿cómo va a ser eso? Yo estoy viendo la majestad de ese imperio, de ese reino. Ahora, quiero llevar de regreso a Génesis 15, porque mientras yo leía, me regresé y dentro de toda la majestad que Dios le mostró a Abraham, me imagino que Abraham se quedó pensando. Y en su corazón no había duda. Algo que muchos creyentes hoy en día tienen duda y no pueden creer a Dios. Amén. Cuando, mira bien, yo me imagino que hubo una pausa y Dios esperaba la respuesta de Abraham. No verbalmente, pero Dios espera una respuesta de nosotros. Muchas veces la respuesta que Dios espera de nosotros no es verbal. Porque nosotros podemos decir, Señor, yo te creo, yo te amo. Y Dios está seguro que esas palabras no vienen de tu corazón. Dios, porque vemos que Abraham no habló nada. Entonces me imagino que Dios se quedó esperando a ver qué había en el corazón de Abraham. A ver qué había en el corazón de Abraham. Sino que Abraham se quedó pensando y le creyó a Dios. Cuando Dios sabía que Abraham le había creído, cuando Dios sabe que tú le crees, cuando Dios sabe y supo que Abraham le había creído a Dios, mira lo que dice el verso 7. En el verso 6 vimos que dice, le creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Dios está esperando en ti, está esperando en mí, como Él esperó en Abraham. ¿Ok? Dios no espera una voz verbal en ti. Dios espera porque Él ve tu corazón. Amén. Cuando Dios vio que Abraham le creyó en su corazón, anota eso, es bien importante, hermano. Cuando Dios vio que Abraham le creyó en su corazón, cuando Dios ve tu corazón que le estás creyendo, ¿sabes qué comienza a hacer Dios? Comienza a conversar contigo. Cuando Dios vio.
Cuando Dios vio la credulidad de Abraham en su corazón, Dios comenzó a conversar con Abraham. Cuando Dios ve la credulidad tuya en tu corazón, Él comienza a conversar contigo. Nos lo confirma y nos lo comprueba en el verso 7 de Génesis 15. Dice, ahí ves que Dios le habló a Abraham y le dijo, hey, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Fue hasta que Dios vio que Abraham estaba creyendo a Dios. En el verso 6, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Cuando Abraham le creyó a Dios, entonces Dios en el verso 7 comenzó a conversar con él. Yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte por heredad. Mira, hermano, saca la conciencia de pecado y pon una conciencia de justicia. La conciencia de justicia, hermano, te va a hacer que le creas a Dios. Y cuando tú le crees a Dios, Dios empieza a conversar contigo. Mira qué conversación le dijo: te saqué de Ur de los Caldeos para darte por heredad que esta tierra. Amén. Amén. Esta tierra. Verso 8. Ahí le respondió Abraham: Señor, ¿en qué conoceré que te he de heredar? Y Dios permitió una conversación. Dios permitió una conversación. Así Dios va a permitir que tú convences con Él. Amén. Lo único que tienes que hacer, háblame, Señor. No. Tienes que poner credulidad, conciencia de justicia y credulidad en tu corazón. Cuando tú haces eso, tú vas a ver cómo Dios te habla. Amén. Conversas con Dios. Amén. Una mente de justicia. Mente de justicia y un corazón de credulidad. Lo estamos viendo en la palabra de Dios. Porque muchos cristianos andan tras profetas. Muchos cristianos, ay Señor, voy a orar y tú me vas a hablar en esta tarde. Pero el corazón está lleno de incredulidad. Dios no les puede hablar. Por eso buscan profetas, buscan ahorita en las redes sociales, no, hombre, este predicador es profeta, voy a oírlo, a ver qué Dios me habla. No. Mira, pon una mente de conciencia, un corazón de credulidad y ten la seguridad que Dios va a conversar contigo. Lo hizo con Abraham. ¿Dónde estaba Abraham? En Ur de los Caldeos. Y de allá lo sacó. Amén. ¿Están conmigo? Gloria a Dios. Seguimos. Fue hasta que Dios vio en el corazón de Abraham que le creyó y comenzó a seguir con la conversación. Dios no puede hablar en un corazón donde hay incredulidad. Y solamente queremos obtener de Dios usando otros medios, ya sean medios religiosos o mendigándole a Dios, haciendo que Dios tenga lástima por nosotros o solo pedir por misericordia. Ese es un corazón que no le agrada a Dios. Dios le agrada un corazón lleno de credulidad. Amén. Dios quiere que tengamos una actitud de justicia. Él quiere que seamos agresivos, con un corazón lleno de credulidad, para que vea que le creemos y así nos cuente por justicia. Amén. Dios, tú puedes decirle: Señor, Jesús nos dijo, hay aquellos que de solamente palabras me aman, pero su corazón ¿dónde está? Lejos de mí. O sea, yo no puedo engañar a Dios. Si yo digo a Dios te amo, Él tiene que ver que verdaderamente lo amo en el corazón. No lo amo solamente de labios, sino de corazón. Cuando Él ve eso, Él nos cuenta por justicia y te dice: te voy a dar esta tierra por heredad. Y Él lo hace. Amén. ¿Están conmigo? Amén. Él quiere que seamos agresivos. Abraham creyó en el poderío del reino que vio en su interior cuando Dios le habló. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Cuando tú ves la palabra o Dios te habla, así como le habló a Abraham, te mira a las estrellas y te voy a dar esta tierra. Dos conceptos bien importantes. Lo que me imagino que Abraham hizo, cuando Dios le señaló los cielos y le mostró las estrellas y le mostró la tierra que le iba a dar por heredad, me imagino que Abraham vio eso en su interior, porque en el exterior no estaba. En el exterior solamente había estrellas y había tierras. La tierra no tenía casas, no tenía habitantes.
Y Abraham empezó a visualizar, a tener una visión dentro de él. Voy a tener muchos hijos. Les voy a llamar. Yo creo que les empezó a poner nombres. Y cuando le dijo la tierra por heredad, empezó, voy a construir un país aquí, otro país allá, voy a hacer casas, voy a hacer esto. ¿Cómo? En su interior. Mientras conversó con Dios, empezó a visualizar en su interior. Así tenemos que hacer. Una mente de pecado no te va a permitir que veas algo de Dios. Una mente injusta tampoco. Solamente una mente de justicia. Por eso nosotros tenemos que aprender cómo desarrollar la justicia. Amén. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. En el verso 9, acuérdense, en el verso 8, le preguntó Abraham a Dios, Abraham, Señor, ¿en qué voy a conocer? Y Dios siguió hablando con Abraham. Dios le pidió a Abraham algo que Dios mismo le dio. Dios nunca te va a pedir algo que Él no te dio. Dios nunca te va a pedir algo que Él no te dio. Abraham después en el Génesis 22 vemos que le dio un hijo y Dios se lo pidió. Así de que cuando Dios habló con Abraham en el verso 9 le dijo, tráeme. ¿Qué le pidió? Una ofrenda. ¿Tú crees que Abraham tenía becerra de 3 años? ¿Tenía cabras? No. ¿Tenía carnero? ¿Tenía tórtola? ¿Tenía palomillos? ¿Tenía todo eso? ¿Quién se lo había dado? Dios. Dios nunca te va a pedir algo que Él no te dio. Amén. Nunca te va a pedir algo que Él no te dio. En los diezmos y en las ofrendas, Dios nos ha dado mucho. Y de eso mucho le tenemos que tener, porque esa es parte de la mente de justicia que tenemos. Dios nunca te va a pedir algo que Él no te ha dado. Amén. Ya vimos que le pidió una ofrenda. ¿Para qué es la ofrenda? La ofrenda es para hacer un convenio. No porque Dios lo necesite, sino para ver si hemos entendido el convenio. Para ver si hemos entendido, vamos a decir, un pacto con Dios. Tú estás en la tierra, en el cielo, yo estoy en la tierra. Tú quieres que yo haga algo aquí en la tierra, ok, dime cómo lo voy a hacer. Y Dios le dijo, hagamos un pacto. Ahí iba a haber sangre derramada. Porque tenía que matar a esos animalitos y tenía que ser un convenio, tenía que derramar sangre. ¿Verdad que sí? Ok, Dios le pidió una ofrenda para hacer un convenio con Él. Dios nunca te va a pedir algo que no te dio. Ya todos nosotros tenemos mucho que darle a Dios. Por eso Él pide para ver cuánto agradecimiento y credibilidad tenemos para con Él. Cuando Dios nos pide algo, nosotros somos bien pediches. Señor, dame. Sáname, cuida a mis hijos. Somos bien pediches. Pero cuando Dios nos pide, Señor, tú sabes que yo no tengo trabajo. Señor, tú sabes que mi intención es dar, pero no tengo. Ahí como que ya cambió la cosa. Entonces ya no nos movemos de acuerdo al pacto con Dios. Nos movemos en nuestra propia conveniencia. Y Dios quiere que nos movamos de acuerdo a un convenio con Él. Por eso es importante desarrollar una mente de justicia. Amén. En el primer libro de Reyes tengo una ilustración sobre edad. En el primer libro de Reyes 17:8 vino luego a él palabra de Jehová. Estamos hablando del profeta Elías. Vino la palabra de Jehová a Elías diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón, mora allí. He aquí yo he dado una orden a una mujer viuda que te sustente. Una mujer viuda, pobre. Mas sin embargo, Dios envió a ese hombre de Dios allí. Él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano.
Ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y repartirlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. ¿Qué le dijo la viuda? No tengo nada. No tengo nada. El verso 13 dice, Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme mi primero de ello, una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela después, harás para ti y para tu hijo. La pregunta aquí es, ¿la viuda tenía o no tenía? Tenía. Sí tenía. Tenía poquito. Poquito. Tenía poquito. Muchos de nosotros tenemos poquito. Pero cuando se lo das a Dios, ¿qué sucede? Vamos a ver qué sucede. Entonces todos tenemos. Amén. Yo no puedo decir, oh, no tengo, Señor. Si traes un 10, una cora, dala. Amén. Lo que tú da. Porque mira el verso 14. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, comió él y ella y su casa. ¿Cuántos días? Muchos días, verso 15, muchos días. ¿Cuántos días? Si tú das $1, el último que tú traigas, vas a comer muchos días. Claro que ya nosotros estamos en el reino de Dios y tenemos abundancia. Pero dada esta situación, muchas veces el enemigo logra colarse en tus finanzas. No le hagas caso al enemigo, créele a Dios. Y a lo mejor Dios te dijo, saca la cuenta de ahorro de ese banco, tráelas, deposítalas acá, y yo te voy a decir dónde vayas. Y cuando vas a otro banco, te das cuenta que vas a abrir una cuenta y te dice, no, aquí el banco le va a donar $100,000 para que abra su cuenta. Amén, santo. Y tú no querías sacar los 100 pesos que tenías y yo te quería dar $100,000. Perdimos la bendición. Amén. Amén. Esa es la palabra de Dios. Por eso cuando Dios nos habla, tenemos que ver en nuestro interior. Eso fue lo que sucedió con Abraham. Eso solamente se logra cuando tenemos una mente de conciencia. Pero la religión se ha encargado de ponerte una mente de escasez, una mente de pecado, una mente de ritos, una mente de tradiciones, una mente de miedo y de temor y duda y de incredulidad. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. Verso 16, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Cuando Dios te habla, tú crees por justicia, tu cuenta bancaria, tu salud nunca va a menguar. Amén. Las abundantes cosas en tu casa nunca se van a detener. Amén. Dios te da lugares. Amén. Ayer estábamos allá en el condominio detallando la nueva alfombra que pusieron y cuando Terry no se quería venir y cuando vio dijo, praise God, thank you God, look at God, mira lo que has hecho. Gloria a Dios. Y eso es Dios. Eso es Dios porque yo nunca me quería vivir para ese lugar. Pero cuando Dios me dijo, ese es el lugar de ustedes, estamos viendo la bendición de Dios. Ese es Dios. Esa viuda tenía poco, ¿y qué hizo de lo poco que tenía? Dios. Se lo dio a Dios. ¿Y cuánto comió? Muchos días. Muchos días. Hasta que volviera a llover. Amén. Y la mujer nunca dejó de tener abundancia. Para saber, hermanos, si hay, esto es importante, para saber si hay justicia en nuestro corazón, o para saber si somos injustos, hay una cosa, ¿ok? Si somos justos nosotros, si hay justicia en el corazón, es bien importante que lo escriban y lo meditemos. Yo sé que soy justo delante de Dios cuando yo acepto lo que Dios me da.
Y soy injusto cuando rechazo lo que Dios me da. Dios me dio mi sanidad. Yo soy injusto si sigo enfermo. Aleluya. Dios me dio abundantes riquezas de finanzas. Yo soy injusto si no las acepto. Dios me dio una preciosa familia. Todos son salvos y toda mi descendencia son salvos. Yo soy injusto si no lo acepto. Por ejemplo, yo te digo, te voy a dar $1,000, ven aquí al frente. Y tú no vienes. Solo eres injusto porque no quieres aceptar los $1,000. Por vergüenza, porque no te sientes digno, porque qué dirán. Así nos presentamos con Dios cuando dice, por mis heridas ya fuiste sanado. Sí, pero yo tengo que usar la sabiduría, porque Dios le dio sabiduría a los médicos. Yo no, hasta ahorita yo no he encontrado que Dios levantó médicos para sanar. Dios te levantó a ti para sanar enfermos. A ver, ir al hospital, a ver si te atienden gratis. ¿No? Por eso es que esa sabiduría no viene de Dios. Porque si viniera de Dios, Dios tenía doctores para que te curen gratis. ¿Sí o no? Pues sí. Amén. Pero Dios dice, por mis heridas, ¿qué fuiste? Sanado. Sanado. Yo tengo que aceptar eso. Porque si yo no acepto eso, yo soy injusto delante de Dios. Y si yo soy injusto delante de Dios, yo estoy desarrollando un espíritu de incredulidad en mi vida. ¿Qué? ¿Dónde me quedé? Estamos terminando. Ok. Aquí está. Escríbelo. Si creemos y aceptamos lo que Dios nos dio, somos justos. Si no aceptamos o creemos lo que Dios nos dio, somos injustos. Jesús lo dice en Mateo 6:33, que no lo sabemos. Como dice, mas buscad primeramente el reino de Dios. Amén. Para vivir en el reino de Dios, tú tienes que tener una mente de justo, de persona justa. Amén. O sea, persona justa es todo lo que el reino de Dios tiene es tuyo. Si tú no lo crees, eres injusta. Y las cosas no te van a venir por añadidura. Pero cuando tú crees que en el reino de Dios la riqueza de Dios es tuya, si tú crees que en el reino de Dios la sanidad es tuya, si tú crees que en el reino de Dios tú vas a vivir en la tierra como en el cielo, entonces estás siendo justo. Pero si no lo crees, eres injusto. Y por consiguiente, las añadiduras no van a venir a tu vida. ¿Qué vas a estar viviendo? Una vida religiosa. Venir a alabar a Dios, cantarle a Dios. Señor, tú conoces mis necesidades, mis problemas. Algún día tú me las darás. Eso es injusticia. Nunca las vas a recibir. ¿Ustedes han conocido cristianos que se mueren prematuramente? Pues sí. ¿Por qué? Porque nunca supieron vivir de la justicia de Dios. Se mueren, he visto, ¿verdad? Jóvenes que se mueren enfermos y sus papás dicen, ganó la buena batalla de la fe porque se fue al cielo. Eso no es ganar la batalla de la fe. Perdió la batalla de la fe porque la enfermedad lo mató. Es difícil, pero nosotros tenemos que creer. Tenemos que desarrollar una mente de justicia. Hermano, la buena noticia es que tú eres justo delante de Dios. Amén. Abraham fue escogido por Dios y lo llama y le dijo que saliera de su país. Desde ese momento, Abraham propuso creer en su corazón. Cuando tú naciste de nuevo, yo nací de nuevo, yo y tú nos tenemos que proponer creer a Dios en el corazón. Por eso tienes que estar en el lugar correcto, a la hora correcta, con la información correcta y con predicaciones del reino de Dios. Amén. Amén. Hebreos 10:38, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. ¿Ves? Nosotros vivimos por justicia. Si nosotros no le creemos a Dios, no le va a agradar a Dios ni a nuestra alma. Habacuc 2:4, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por fe vivirá. Desde el momento que recibimos a Jesús como Señor y Salvador, debemos promovernos en el corazón, creer a Dios y todas sus promesas. Amén. Y hasta aquí porque esperamos el siguiente servicio. Gloria a Dios. Le damos gracias a los hermanos que se conectaron. Amén. Gracias a nuestra hermana Rosalina Cano. Bendiciones. Conéctese, hermana, a la línea de oración. Gracias por conectarse en vivo. Seguimos el siguiente servicio
a las 10:30 y a las 12:30. A las 10:30 va a ser la continuación de este servicio. Nuestra hermana Noemí, gracias Noemí por estar conectada. Nuestra hermana Rebeca Apáez, hasta allá Mandaline, la saludamos. Gracias hermanos por conectarse. Otros hermanos, nuestra hermana Sofía, nuestra hermana Reina, gracias por conectarse. Y vénganse al siguiente servicio. Amén. Tenemos noticias. Allá están abiertas las iglesias y estamos haciendo todos los requerimientos. Ya pueden asistir, siguen las reglas, pero vénganse a los servicios, a gozarse los hermanos. Aquí se les darán todas las instrucciones para cuando vengan al servicio. Dios les bendiga. Salimos del aire. Amén. Amén. Lali Mendoza también estaba conectada. Le damos saludos. Lali, mi hermana, dice que allá en Ciudad Guzmán, cuando ella sabe que está en vivo, se va a la casa y le pone la prédica a mi mamá. Mi mamá se goza. Amén. Mi mamá me llamó ayer antier y me dijo que me había soñado bien borracho con la camisa de fuera. Le digo, así ando, mamá. Del Espíritu. En el Espíritu. Gloria a Dios. Nos despedimos y los saludamos. Amén.